Buen día a todos, bienvenidos a los teóricos virtuales de la Cátedra 1 de Farmacología. Mi nombre es Luisa Aizaga y hoy vamos a hablar de aminoglucósidos. El objetivo principal de esta clase es enfatizar en los puntos más importantes en el estudio de los aminoglucósidos y brindarles una guía a la hora de encarar la lectura, pero no va a reemplazar la lectura del material bibliográfico recomendado por la cátedra. Los objetivos son que ustedes puedan aprender las generalidades de los aminoglucósidos, cómo se clasifican, cuál es su mecanismo de acción y cuál es su espectro, cuál es su farmacocinética, los efectos adversos y las contraindicaciones principales, las posibles interacciones farmacológicas y los principales mecanismos de resistencia. Vamos a comenzar hablando sobre las generalidades de los aminoglucósidos. Vamos a tener que son un grupo de antibióticos bactericidas. A modo de repaso, diferenciamos los antibióticos bactericidas de aquellos que eran bacteriostáticos, ya que los bactericidas tenían la característica de que el cociente CBM sobre CIM era igual a 1 o cercano a 1. ¿Qué significa esto? Que las concentraciones necesarias para inhibir el desarrollo bacteriano y las concentraciones necesarias para producir la muerte celular de las bacterias son idénticas o casi idénticas. Bien, por eso el cociente daría 1. A diferencia de los bacteriostáticos, en el cual la CIM va a ser menor a la CBM, por eso el cociente va a ser mayor a 1. Eso a modo de repaso. Después, en un segundo punto, vamos a tener que los aminoglucósidos son antibióticos de pequeño espectro. También a modo de repaso, ¿qué era un espectro? Un espectro es la población de gérmenes que es sensible a ese antibiótico. En este caso, los aminoglucósidos en su espectro van a tener únicamente bacterias. Es decir, como pertenecen al mismo reino, hablábamos de que eran de pequeño espectro. Son concentración dependientes. Como repaso, un antibiótico es concentración dependiente cuando, una vez superada la concentración bactericida mínima, va a incrementar su efecto farmacológico a medida que se aleja o que aumenta la concentración de la droga por encima de la concentración bactericida mínima. Por otro lado, tienen efecto post-antibiótico. ¿Cómo definíamos el efecto post-antibiótico? Como la persistencia del efecto farmacológico aún cuando las concentraciones del fármaco descienden por debajo de la concentración bactericida mínima o de la concentración inhibitoria mínima. Por último, los vamos a incluir dentro del grupo de antibióticos de inhibidores de la síntesis proteica. Para ser más exactos, los podemos llamar más bien modificadores de la síntesis proteica. Cuando hablemos de la farmacodinámica veremos por qué. Y dentro de este grupo son la excepción, ya que, como había dicho en esta misma filmina anteriormente, son bactericidas. Esta característica es distinta a todo el resto de antibióticos que entran dentro de la inhibición de la síntesis de proteínas, que se caracterizan por ser en general bacteriostáticos. Bien, este grupo es la excepción a esa regla. Por último, también hablar un poco de la química, de la composición química de los aminoglucósidos. Son moléculas de alto peso molecular y que son cargadas, son policationes. ¿Y por qué digo esto? Porque le van a conferir algunas características a la hora de hablar de la farmacocinética. ¿Sí? Esto lo ampliaremos más adelante en la clase. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de la clasificación. Los aminoglucósidos se van a clasificar mediante una clasificación química en 4 grandes familias. La familia streptomicina, la familia neomicina, la familia gentamicina y la familia canamicina. Dentro de este marco, tenemos a la streptomicina, que fue el primer aminoglucósido que se aisló. ¿Por qué es importante este dato?
La streptomicina se aísla en 1943 en Estados Unidos de la mano de Selman Waksman, que era un microbiólogo de origen ruso, pero que había completado sus estudios en Estados Unidos. En 1943 aisló este antibiótico, que fue el segundo antibiótico porque estaba únicamente precedido por la penicilina, y que además era el primer fármaco activo, antibiótico activo contra el Mycobacterium tuberculosis. Esto le otorgó en 1952 un premio Nobel. Entonces, a partir de la streptomicina, a medida que fue pasando el tiempo, sintetizándose otros aminoglucósidos que van a ser antibióticos semisintéticos. Tenemos dentro de la familia de la streptomicina y la dihidroestreptomicina. Dentro de la familia de la neomicina y la paromicina. Dentro de la familia de la gentamicina vamos a tener la gentamicina, la tobramicina y la cisomicina. Y dentro de la familia canamicina vamos a tener canamicina y amicacina. Farmacodinamia. Cuando el aminoglucósido llega a la biofase, va a encontrarse con las bacterias, principalmente gram negativas. Si recordamos un poco cómo es la estructura de una bacteria gram negativa, teníamos dos membranas separadas de un espacio periplásmico. En la membrana externa había canales que eran mucho menos selectivos que en la interna, es decir, la membrana externa era menos impermeable o más permeable al pasaje de solutos. Entonces, el aminoglucósido llega a la biofase y se va a adherir a esa membrana externa que era más permeable y va a difundir por medio de conductos acuosos hasta llegar al espacio periplásmico. Ahora, va a tener que sortear un obstáculo mayor para poder ingresar a través de la membrana interna, porque dijimos que era mucho menos permeable. Entonces, para esto, el aminoglucósido va a tener que utilizar un antiporte, que lo que va a utilizar es la energía que proviene del gradiente de protones para poder ingresar al aminoglucósido al citosol. Entonces va a haber un antiporte aminoglucósido protón. Entra el aminoglucósido a través de la membrana y el protón sale hacia el espacio periplásmico. Bien, todo esto es a lo que llamamos fase 1 dependiente de energía cuando hablamos del mecanismo de acción de este grupo de antibióticos. ¿Sí? Fase 1 dependiente de energía. La energía va a provenir del gradiente de protones a ambos lados de la membrana interna. Y este mecanismo de fase 1 puede estar bloqueado en 4 situaciones. Una es la presencia de cationes divalentes. 2 es la anaerobiosis, ya sea porque la bacteria es una bacteria anaerobia o porque es una bacteria facultativa, pero estamos en presencia de un medio anaerobio. En tercer lugar, la disminución en el pH y en cuarto lugar, el aumento de la osmolaridad. Son situaciones que a grandes rasgos van a lavar ese gradiente de protones y van a impedir que este transporte de fase 1 se lleve a cabo efectivamente. Una vez finalizada la fase 1 dependiente de energía, va a culminar con el aminoglucósido en el citosol. De este modo, el aminoglucósido va a poder llegar a su sitio de acción, que como adelantamos es el ribosoma. Más específicamente, es la subunidad menor del ribosoma y más específicamente aún es el sitio A de la subunidad menor del ribosoma. Se une de manera irreversible al sitio A de la subunidad menor y una vez unido va a formar lo que llamamos un bolsillo, que es ni más ni menos que el aminoglucósido intercalado en la subunidad menor. De esta manera, la subunidad menor cambia de conformación y la actividad va a disminuir, se altera la decodificación y se impide tanto la unión como la separación de las subunidades. Es decir, aquella subunidad menor que no esté unida
y tenga intercalado el aminoglucósido formando un bolsillo, no va a poder unirse a ninguna subunidad mayor, ya que el ribosoma que tenga unidas las dos subunidades y el aminoglucósido se intercale, no va a poder separarse. Entonces, por un lado, vamos a tener la disminución en el pool total de ribosomas. Por otro lado, vamos a tener también errores en la lectura, como por ejemplo corrimientos en el marco de lectura. Se van a formar complejos de iniciación que son anómalos. Y se va a dar un fenómeno también que es la terminación prematura del ARN mensajero. Todo esto va a llevar a la formación de un ARN mensajero capaz de formar una proteína, pero que esta proteína va a ser anómala. ¿Por qué? Porque todos estos errores en lo que es la lectura, la terminación prematura y etcétera, van a llevar a la formación de proteínas, pero estas proteínas no van a ser las habituales, sino que van a ser proteínas anómalas, ¿sí? Sobre todo van a ser proteínas que se van a ir a intercalar en la membrana externa. Entonces, la inducción de la expresión de este operón, que va a codificar para proteínas transportadoras, va a hacer que todas aquellas proteínas que dijimos anteriormente que se habían formado pero que eran anómalas, se van a insertar de todos modos en lo que es la membrana interna. Entonces, tenemos unas proteínas que son anómalas insertadas en la membrana celular. ¿Qué pasa con esto? Por un lado, tenemos un montón de aminoglucósidos en lo que es el espacio periplásmico que antes necesitaban de todo lo que conté como transporte dependiente de energía de fase 1, que ya no va a requerir de ese transporte, ya no van a requerir la energía ni el gradiente de protones, porque la membrana interna va a estar alterada y va a ir perdiendo esa permeabilidad. Entonces llamamos ciclo amplificador a esta penetración masiva de aminoglucósidos dentro del citoplasma. Es decir, que es una fase mucho más rápida que la anterior, que requería de todo este mecanismo de contratransporte dependiente de energía. Ahora, en un segundo tiempo, ya no van a requerir de esta energía, por lo tanto, ya van a penetrar masivamente gracias a la alteración de la permeabilidad de la membrana interna. Y a esto es lo que llamamos fase 2, dependiente de energía. Por otro lado, también la alteración de la permeabilidad, como se imaginarán, va a conllevar modificaciones en el medio interno y la inhibición de los mecanismos energéticos de la bacteria. En otras palabras, va a llevar a la bacteria directamente por el camino del shock osmótico. Por lo tanto, esta fase 2 dependiente de energía va a ser principalmente la parte del mecanismo de acción de la cual vamos a poder asegurar que son antibióticos bactericidas. No está de más aclarar que cuando se insertan las proteínas anómalas a la membrana y se genera el ciclo amplificador, la alteración de la permeabilidad no va a ser únicamente para el ingreso de otros aminoglucósidos. Algunos otros antibióticos, como es un ejemplo los betalactámicos, van a poder también ingresar con mayor facilidad hacia la célula. Entonces, van a favorecer también el ingreso de otro tipo de antibióticos hacia el citosol de la bacteria, y de este modo generarían como un efecto fructífero, por así decirlo, una vez que son combinados. Vamos a hablar ahora del espectro. Como habíamos adelantado en la filmina de generalidades, los aminoglucósidos son antibióticos de pequeño espectro, es decir, en su espectro únicamente se encontraba un reino, que en este caso son bacterias. Dentro de este marco también habíamos hablado cuando hablamos de la farmacodinamia, que las condiciones de anaerobiosis iban a ser un mecanismo de resistencia endógena de las bacterias. Es decir, en bacterias anaerobias que pueden estar en condiciones anaerobias ya tienen de por sí un mecanismo de resistencia endógena. Por lo tanto, en el espectro, cuando hablamos de bacterias, nos vamos a referir al gran grupo de gram negativos aerobios, ¿sí? Gram negativos aerobios. Esto incluye a Pseudomonas aeruginosa, que ahí les puse la foto. ¿Y por qué yo también aclaré al final de la diapositiva
que incluye gram positivos, porque incluye algunos gram positivos en el espectro, en la teoría, como por ejemplo Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero en la práctica estas bacterias adquieren muy rápidamente los mecanismos de resistencia. Por lo tanto, si bien están descritos en el espectro, es más bien algo teórico, ¿sí? Y nunca, pero nunca van a ser de elección contra gram positivos como monoterapia. Sí, en pacientes complejos y en terapias combinadas podrían utilizarse, pero nunca van a ser de elección como monoterapia contra gram positivos. En el espectro también podemos encontrar a las micobacterias. Como habíamos hablado en la diapositiva de la clasificación, la streptomicina fue el primer antibiótico activo contra Mycobacterium tuberculosis. La streptomicina es de carácter natural y a partir de este antibiótico fueron sintetizándose los otros exponentes de este grupo, por lo cual fueron a lo largo del tiempo ampliando el espectro a medida que se iban sintetizando nuevos aminoglucósidos. Por ejemplo, la kanamicina fue ampliando el espectro de Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Y en el último grupo, en el cual tenemos, por ejemplo, la tobramicina, la gentamicina, la amicacina, la cisomicina, también se incorporó al espectro micobacterias atípicas. Eso lo van a ver detallado en la siguiente filmina. Farmacocinética. Bueno, administración. Como habíamos charlado en la diapositiva de generalidades, si recuerdan, habíamos dicho que son moléculas cargadas, es decir, son policationes, y además tienen un alto peso molecular, son moléculas de gran tamaño. Estas características de la molécula le van a dar los van a hacer incapaces de ser absorbidos correctamente en el tubo digestivo. Es decir, si uno administra un aminoglucósido por vía oral, al plasma menos del 1% va a ser la fracción biodisponible. Ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán entonces en la diapositiva, yo puse que se puede administrar por vía oral si no se absorbe o si se absorbe una porción casi insignificante. Esto es porque se pueden utilizar por vía oral si requiero un antibiótico que actúe desde la luz del tubo digestivo. Principalmente la neomicina va a ser el fármaco que dentro de los aminoglucósidos se puede administrar por vía oral y va a actuar desde la luz del tubo digestivo, principalmente desde el colon. ¿Sí? Se usa en pacientes que preciso decolonizar o por alguna otra patología infecciosa a nivel del colon. Vamos a tener entonces la vía oral, que ya recién mencioné, la vía parenteral, que puede ser intramuscular o intravenosa, y también tenemos la vía tópica y la vía inhalatoria. Esta última va a estar reservada en aquellos pacientes que tengan fibrosis quística y que estén colonizados por pseudomonas. En cuanto a la distribución, conocer la distribución de los aminoglucósidos nos va a ayudar a comprender algunos de sus efectos adversos que veremos más adelante. El volumen de distribución es bajo, es de 0,25 litros kilo. La unión a proteínas plasmáticas también es baja, se describe menor al 10%. Y no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Ahora, van a tener concentraciones suficientes en corteza renal, en oído interno, en la endolinfa y en la perilinfa, en pulmón, en líquido sinovial y en líquido pleural. En cuanto al metabolismo, los aminoglucósidos no se metabolizan y se excretan a nivel renal por filtrado glomerular. Bueno, para hablar un poco de los efectos adversos, en esta diapositiva están enumerados los más importantes. Dentro de ellos vamos a hablar uno por uno, pero todos comparten la característica que son tiempo dependientes. Tenemos principalmente la ototoxicidad, que puede ser vestibular o coclear, y que son tiempo dependientes. Entonces, desde el inicio del tratamiento, aproximadamente al cuarto día, se puede ver la toxicidad en la vía vestibular,
principalmente con streptomicina, y a partir del 7º día post inicio del tratamiento se puede ver la toxicidad coclear, principalmente con neomicina y kanamicina. Aclaro que cualquiera de los antibióticos dentro de este grupo pueden producir cualquiera de las dos toxicidades, simplemente nombré los que son más frecuentes de encontrar. La vía coclear va a estar afectada del 3 al 14% en el 3 al 14% de los casos y la vestibular es menor al 5%. ¿Por qué se da esto? Bueno, antes cuando hablamos de la farmacocinética, habíamos dicho que tenían esta capacidad de concentrar en la endolinfa y la perilinfa. Y esto es porque, si bien la distribución en un principio es uniforme, después se genera una lenta difusión retrógrada hacia la sangre. Entonces hace que los aminoglucósidos queden concentrados en este líquido del oído interno. Ahora, ¿cómo generan su toxicidad? Bueno, se genera por pérdida de las células ciliadas en el órgano de Corti. Se van a perder la capacidad de movilizarse de los cilios y esto va a dar tanto la toxicidad vestibular como lo coclear. En cuanto a la coclear, es decir, la auditiva, se va a perder, si recuerdan cómo era la anatomía de la cóclea, esa forma de caracol que tiene. Si nosotros estiráramos el caracol, por así decirlo, tenemos en la base los sonidos de alta frecuencia y en la punta, que sería el centro del caracol, los sonidos de baja frecuencia. Entonces, la toxicidad coclear se va a ir perdiendo progresivamente a lo largo de la cóclea. Y de esta manera vamos a tener primero este déficit auditivo en los sonidos de alta frecuencia que va a ir evolucionando a los de baja frecuencia, que en un principio es reversible, pero puede tornarse irreversible si no se suspende el fármaco. El otro efecto adverso, que también es muy importante que recuerden, es la nefrotoxicidad. Al igual que la ototoxicidad, se explica gracias al volumen de distribución, que habíamos dicho que eran antibióticos que concentraban en corteza renal. Entonces, la nefrotoxicidad, que también comparte la característica de ser tiempo dependiente, se ve del 13 al 17% de los pacientes y aumenta en tratamientos que sobrepasan los 7 días. Por eso no es recomendable dar tratamientos o esquemas terapéuticos que sobrepasen esta cantidad de tiempo. El más nefrotóxico es la neomicina, por eso no se usa por vía parenteral si es posible encontrarla con su posología oral, por vía oral. El bloqueo neuromuscular es un efecto adverso poco frecuente, pero grave. Está relacionado principalmente con la administración rápida por vía intravenosa, también por irrigación de grandes cavidades como por ejemplo la cavidad pleural. Y el mecanismo que explicaría este evento adverso es la inhibición de la liberación de acetilcolina, que está generada por la disminución de la entrada de calcio y también por el bloqueo de receptores nicotínicos en la neurona postsináptica. Esos serían los mecanismos. Hay un concepto muy importante en este grupo de antibióticos, que son los aminoglucósidos, y es que sus efectos adversos son tiempo dependientes. Habíamos visto, en generalidades, que su efecto farmacológico era concentración dependiente. Entonces estamos en la presencia de un antibiótico, concentración dependiente, con efecto posantibiótico, y que sus efectos adversos son tiempo dependientes. Entonces, ¿cuál es la estrategia en la posología de estos antibióticos, sea cual sea la vía de administración, si uno reúne todas estas características que estoy nombrando? Bueno, gracias a estas características voy a poder administrar al antibiótico a altas dosis y con intervalos interdosis prolongados. Es decir, son fármacos que pueden administrarse cada 24 horas en monodosis diaria o cada 12 horas en 2 dosis diarias. Ya adentrándonos en lo que es el final de la clase, vamos a hablar un poco de interacciones farmacológicas.
tenemos, como siempre, las interacciones farmacocinéticas por un lado y las farmacodinámicas por el otro lado. Dentro de lo que es farmacodinámico tenemos otros antibióticos que pueden interactuar con estos, que son aquellos que reducen su actividad antibiótica, como los bacteriostáticos. Ustedes en este marco, bacteriostáticos, ya a esta clase ya me podrán nombrar o se imaginarán varios exponentes bacteriostáticos que podrían reducir su actividad antibiótica. Si bien esto se describe, en realidad en la práctica no es tan tajante, hay varias excepciones, pero bueno, es una interacción probable. Por otro lado, tenemos aquellos antibióticos que potencian la actividad antibiótica del aminoglucósido, como por ejemplo antibióticos que actúan sobre la pared. Un ejemplo de ellos, si recuerdan, son los betalactámicos. Igualmente, ahora vamos a hablar un poco de los betalactámicos. Además, en cuanto a los efectos adversos, vamos a tener también en las interacciones otros fármacos ototóxicos, como ser el cisplatino, la furosemida, la vancomicina, entre otros. Otros fármacos nefrotóxicos, como ser la anfotericina B, también el cisplatino y la vancomicina, y las cefalosporinas, sobre todo de primera generación. Tenemos en cuanto al bloqueo neuromuscular, por ejemplo, me pueden hablar de anestésicos bloqueantes neuromusculares, y también la interacción con la flora productora de vitamina K, en el caso de ser administrados por la vía oral, que pueden ser una interacción muy importante en pacientes que tengan una terapia con anticoagulantes orales. Ahora, como recién les dije, vamos a hablar un poco de los betalactámicos. Si bien los betalactámicos, que son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, podrían potenciar, hacer este sinergismo de potenciación en una terapéutica para combatir una bacteria, también van a tener una incompatibilidad. Esta incompatibilidad es química, es decir, se inactivan estequiométricamente, por lo tanto, no pueden ser administrados en la misma jeringa. Es decir, se inactivan únicamente in vitro, pero in vivo no se produce esta interacción. Entonces, si uno requiere utilizar un betalactámico junto con un aminoglucósido, lo único que tiene que hacer es administrarlo en jeringas separadas. Pero sería fructífero ya que potenciarían su actividad antibiótica porque hacen sinergismo de potenciación. Hablando entonces de contraindicaciones ahora, ya se imaginarán algunas de ellas porque se desprenden de sus efectos adversos. Por un lado, sabemos que son fármacos nefrotóxicos, entonces va a estar contraindicado en pacientes con patología renal de base. Por otro lado, también son ototóxicos, va a estar contraindicado en pacientes con disminución de la agudeza auditiva. También va a estar contraindicado en pacientes con miastenia gravis porque producen como efecto adverso el bloqueo neuromuscular y, muy importante, están contraindicados en embarazadas. En cuanto a mecanismos de resistencia, vamos a tener que los aminoglucósidos comparten con el resto de los grupos de antibióticos varios mecanismos de resistencia. Quería hacer hincapié en cuáles eran los más importantes. Tenemos resistencia intrínseca y resistencia adquirida. ¿Recuerdan cuáles eran estos conceptos? La resistencia intrínseca son aquellas características del microorganismo que ya de por sí le generan una resistencia. En este caso, por ejemplo, anaerobios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio de la clase que la anaerobiosis bloqueaba el contratransporte con protón? Entonces, microorganismos anaerobios o microorganismos facultativos en medios anaerobios van a ser resistentes a los aminoglucósidos. Eso es una resistencia intrínseca, es una característica del microorganismo. También pueden tener resistencia adquirida. La resistencia adquirida son enzimas modificadoras de aminoglucósidos, principalmente. Este es el mecanismo más frecuente de resistencia que se adquiere mediante la conjugación y transferencia de plásmidos. También modificaciones en el transporte, mecanismos de extrusión activa y polimorfismos del receptor. Por ejemplo, en el caso de que se altere la subunidad 30S ribosomal, la subunidad menor, que es el sitio de acción del aminoglucósido, lógicamente van a ser un mecanismo de resistencia
de esa bacteria al antibiótico. Finalizando este teórico virtual de aminoglucósidos, enumeré en la diapositiva anterior algunas de las indicaciones posibles y sobre todo las más utilizadas en la práctica médica de este grupo de antibióticos. Ante cualquier duda voy a dejar mi dirección de correo para cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier sugerencia o cualquier contacto. Muchas gracias por su atención.